Bienvenidos a un nuevo episodio de Visión Próspera. Hoy vamos a hablar de la diversificación. Bien, hoy día teníamos planeado hablarles de la diversificación. Em, ¿Por qué crees que esto vale la pena conversar? Yo creo que este es un tema que uno escucha todo el tiempo, ¿no? Es como lo básico de inversión, lo básico que uno siempre escucha es tienes que tener un portafolio diversificado. Em, y esto tiene una razón de ser, que es simplemente limitar el riesgo que puedas tener en tus inversiones. Pero no se habla mucho o tal vez no tan abiertamente o tal vez no tan comúnmente de qué exactamente significa diversificar un portafolio. Entonces yo creo que hoy es importante hablar exactamente qué significa y cómo funciona para que uno lo pueda tener en cuenta, para que todos los que nos están escuchando puedan tenerlo en cuenta en el momento de escoger cómo manejar su dinero. Sí, sí, súper de acuerdo. Y creo que mucha gente cuando piensa en diversificación, no es un concepto difícil de entender. Básicamente es no tengas todas tus inversiones en un solo tipo de activo, Ujú. todos tus huevos en una misma canasta, ¿no? Es ese concepto básico de ten alguna, o sea, reparte tus inversiones, no le apuestes solo a una cosa. Creo que hasta ahí es súper básico, ¿no? Pero pensando ahí, y no sé, ahí los que nos escuchen o nos vean, si nos comentan qué pensaban que era la diversificación, pero mucha gente piensa a veces como que, ok, tengo algo de dinero, tal vez he invertido algo así en una póliza y por ahí me busco comprar un terreno o un apartamento o algo así. Y bueno, ya tengo algo de diversificación porque pues no tengo todo en una sola cosa, ¿no? Entonces creo que hasta ahí es simple y sí, es correcto. Eso es diversificación de una forma muy sencilla. Tienes ya algo en una póliza, algo en bienes raíces, digamos que ya tienes repartido tu dinero de cierta forma, creo que hasta ahí estás algo diversificado. Eh, ¿qué piensas tú de eso, Majo? ¿Crees que ahí una persona ya cumplió la tarea y se puede ir a la casa? O sea, yo diría, hay niveles, ¿no? Tener dinero, digamos que efectivo en una cuenta bancaria, después tener una póliza y tener digamos, bienes raíces, es mejor que tener todo en efectivo en tu cuenta de ahorros, ¿verdad? Sin embargo, Ujú, yo creo que hay más niveles, ¿no? En episodios pasados, de hecho, me parece que en el episodio justo en el anterior, hablamos del tema ujú, de diversificar un poquito más allá. O sea, por ejemplo, el mismo caso. Tienes tu póliza, tienes tu banco, tienes bienes raíces, igual lo tienes todo en un mismo país. Entonces, estás perdiéndote ujú, de ese tipo de diversificación. O puede que tengas, no sé, tu póliza en el mismo banco en donde tienes tu cuenta de ahorros. Entonces, también puede que sea, o sea, que es lo más común, ¿no? Eh, Ahí también ujú. tienes como que un poquito menos de diversificación. Entonces, yo sí creo que sería interesante que hoy hablemos de los tipos de diversificación, de los diferentes niveles, porque como decimos, entre más diverso sea tu portafolio, es como que estás repartiendo, en vez de tener una caja de 12 huevos con todos los huevos en esa caja, tienes un huevo repartido por cada lado. Entonces tienes como 12 huevos Ujú, diferentes en 12 lugares diferentes. Y si se rompe una caja, ¿verdad? Porque algo le pasó a una, solo rompes un huevo y no rompes los 12. Entonces, ujú. hay diferentes formas de hacerlo, hay formas más sencillas, como tú dices, lo mínimo que puedes hacer es tener eh, tu dinero en un par de lugares repartidos o tres lugares repartidos, tus ahorros especialmente, pero sí hay muchísimas otras maneras de diversificar tu portafolio. Ujú. Entonces, si te parece, entremos a los niveles de diversificación.
sí, Eh, súper, sí, creo que eso es clave entender, ¿no? Que no es una tarea que se completa porque ya tienes una diferenciación tal vez súper básica, ¿no? Entonces, como tú decías, hay, y aquí creo que se vuelve un poco más conceptual, pero básicamente creo que hay diferentes formas de cortar un pastel y puede ser que desde una perspectiva estés diversificado, pero como tú dabas el ejemplo de estar todo en un mismo país, si le miras desde otro lente, no tienes diversificación. Entonces, creo que siempre puedes estar buscando más y más, pero una súper sencilla es en el tipo de activo, mm, ¿no? Y hemos hablado de esto entre líneas o entre episodios. No creo que hemos tenido un episodio solo de los activos, pero eh, sí, básicamente los dos tipos de activos que hay son los de renta fija y los de renta variable. Algo que te genere una rentabilidad periódica y eh, fija, básicamente, es una forma de que tus inversiones generen dinero. La otra es que sea un retorno variable, que puede haber meses que suba un montón, después baje y no es constante. Entonces, eh, creo que hay mucho más que hablar de eso al respecto, pero una forma de analizar tus inversiones es ver si tienes diversificación entre estos dos tipos de ¿Nos activos. podrías dar ejemplos de renta fija y renta variable? Sí, creo que eso es claro. Entonces tú decías de tienes todo en un mismo banco. Ok, entonces digamos que tienes una cuenta de ahorros o una póliza y dices, ok, ahora voy a conseguir otra póliza en otro banco y así voy a estar diversificado. Ok, y vas a un tercer banco y pones el mismo tipo de póliza en un tercer banco. Por más de que sean diferentes instituciones, tienes el mismo tipo de activo, una póliza, algo que te da dinero de manera constante en un periodo de tiempo, ¿no es cierto? Entonces, aun si te vas a otro país y consigues otra póliza en otro país, ya, totalmente otro sistema bancario. No, desde la perspectiva de los tipos de activo, tienes todo en un solo tipo de activo. Todos son de renta fija. Entonces, por ese lado no tienes tanta diversificación, si bien estás en diferentes bancos o hasta en diferentes países, diferentes monedas ya hasta si quieres, pero básicamente tienes el mismo tipo de activo. Un ejemplo de uno de renta variable podría ser tener acciones de algún tipo, ya sea en tu bolsa local, compras acciones de una empresa o ya en una bolsa más grande como en Estados Unidos. Y el valor de tu portafolio depende de cuánto vale esa acción, de cómo se valora esa compañía, ¿no? Entonces ahí va a variar. Eh, pero sí, o sea, si tú estás yendo y consiguiendo póliza en diferentes bancos o tienes cuentas de ahorro y tienes efectivo, por ejemplo, en diferentes bancos, realmente no tienes una diversificación de activos. Tienes lo mismo en varios lugares, básicamente. Ujú. Eh, sí, no sé. ¿Qué piensas de esta idea de tener... Sí, creo, o sea, creo que sería un poco raro decir, voy a tener 5 cuentas de de ahorro en diferentes bancos. Yo sé que algunas personas sí las tienen, o sea, sí te puede ayudar de cierta manera, pero si no, no es como lo mejor, ¿no? Más bien, eh, pero creo que es tal vez fácil caer en este tipo Ujú, de mm, diversificación, eh, o ujú, de no diversificación, más bien llamémoslo, simplemente porque ujú, es común coger todos tus ahorros y decir los meto en una o dos pólizas. sí, Una que tenga, no sé, ya, 6 meses porque sé que la voy a usar y la otra la voy a meter a un año. Eh, ya, y es perfecto. muy común, ¿no? Porque yo creo que también toca pensar que hay mucha gente que no estamos hechos de dinero, que no tenemos un árbol de dinero que crece en el jardín, entonces uno dice, pues no voy a estar repartiendo $500 aquí, $500 acá, $500 por acá, aunque de pronto Ujú, sí sería lo más lógico, ¿no? claro. Especialmente si hablamos de largo plazo, pero no es lo que uno hace. Entonces sí me parece que eh,
si lo exploramos de la manera que tú dices, o sea, ¿qué pasaría si yo abro una póliza en 5 bancos diferentes y pienso que estoy diversificando? No, en realidad tal vez estoy diversificando en la cantidad de bancos, especialmente si tengo en más de un país, pero a la final es el mismo activo Ujú, que me consigue el mismo tipo de, no quiero decir resultados, pero digamos que el mismo proceso de conseguir los ujú. resultados. Eh, Sí, entonces, cuando lo vemos de la manera que tú dices, se ve más obvio de como, ay, no debería hacer eso. Sin embargo, es común que hagamos eso porque metemos toda nuestros ahorros en un solo. es interesante lo que dices, pero es como esta idea de que no tengo plata, entonces no voy a hacer nada muy complejo, no voy a tener muchas cosas, ¿no? Y creo que eso es un mito que hay que irle eh, desmintiendo porque puedes tener muchísima diversificación con muy, muy poco dinero. Eso veíamos un poco la semana anterior con lo de los ETFs, que puedes comprar $1 y estar en 10.000 empresas, pero bueno, vamos explorando los niveles de diversificación para llegar a ese punto, Sí, pero entonces el primero es el nivel de activos, o sea, asegurarte de que no estés sí. invirtiendo solo en un tipo de activo, ya sea una póliza, ya sea un ETF, ya sea una cuenta de ahorros rentable, lo que sea. El segundo sería entonces el nivel, a nivel de sectores. Eh, entonces, más allá del activo como tal, de decir compro en bolsa o Ujú, compro una póliza, lo ideal es invertir en diferentes sectores de la economía. Y este tema sí lo hemos tocado también en podcasts anteriores, en donde decimos, eh, tú podrías comprar las acciones, es decir, de Apple y te estás quedando en tecnología y después dices, no, pero a Microsoft también le está yendo súper bien, entonces inviertes también en Microsoft. Y después dices, no sé, a Nvidia también le está yendo súper bien. A la final estás invirtiendo todo en tecnología. Pero lo ujú. ideal sería poder invertir en diferentes sectores: salud, energía, tecnología, no sé, un montón de cosas más para que puedas protegerte que si a un sector como tal, a una industria le va mal, y bajan tus acciones o bajan tus inversiones en ese sector, pues estás protegido porque justamente tienes inversiones en otros Ujú. sectores a los que de pronto no les esté yendo mal en ese momento. Exacto, sí. Y creo que eso es algo súper poderoso que la gente no siempre entiende porque piensa en, por ejemplo, en bienes raíces. Dice, ah, ya, tengo un terreno, tengo un departamento y tengo otro departamento por allá, o está en otra ciudad, ya. Pero es el mismo tipo de activo, o sea, estás todo en el sector de bienes raíces. Y muchas veces estás en la misma ciudad, en O en el mismo país. casi que la misma zona, ajá, o sea, el mismo país también, pero muchas veces es mucho más cercano, es un terreno a las afueras de la ciudad y un departamento en la ciudad. Entonces estás hiper concentrado desde ese lado y si no le va bien a los bienes raíces, por más de que tengas varios, estás en un solo segmento. Y otra forma que eso, tal vez estamos más concentrados de lo que pensamos, es igual cuando invertimos en pólizas y cosas así. O sea, uno piensa que está invirtiendo, no sé, a veces hasta mágicamente, que tú le entregas plata al banco y ellos te devuelven plata con intereses. Y esto ya depende de cómo estructuren las pólizas y todo, pero a la final el banco presta ese dinero y básicamente lo está prestando de cierta manera. La rentabilidad que genera depende de la economía local, ¿no? Entonces, si tú vives en un país tipo Ecuador, donde los segmentos más grandes de la economía son petróleo y exportaciones de materia prima, de cierta forma estás concentrado en eso si inviertes en esta economía. Entonces, ok, tú tienes una póliza en el banco, pero si el petróleo cae y las exportaciones bajan, o sea, toda la economía de tu país va a estar sufriendo. Entonces, de cierta forma, también podemos estar sobreconcentrados en estos sectores de la economía, porque de cierta forma nuestra economía no es más diversificada que eso, ¿no? Yeah. Entonces,
sí hay servicios, hay lavanderías y cosas, pero ¿cuánto de eso realmente es el fuerte de nuestra economía, ¿no? Yo tengo dos pequeñas historias o dos temas. Yo creo que no nos damos cuenta, o sea, acá obviamente estamos hablando de inversiones más tradicionales Ajá, en vehículos de inversión como bolsa, ETFs, ¿verdad? Todo esto. Pero una de las inversiones más grandes que hacemos en esta vida, y lo contaré con una anécdota personal, es la carrera que ajá, escogemos. Y eso es un sector en el ok, que estamos apuntando, ¿no? Entonces, yo me gradué de diseño de moda y al graduarme de diseño de moda significa que yo estaba apuntando a que la industria de la moda iba a funcionar como tal, ¿verdad? ujú, Y que este era un lugar en donde yo iba a poder crecer y tener una carrera a largo plazo. Que está bien, la industria de la moda en donde yo estudié en Colombia, de donde soy, es muy grande, entonces creo que no había pierde ahí. Sin embargo, yo quería vivir acá en Ecuador y acá en Ecuador cuando yo regresé la industria de la moda era bastante pequeña, todavía me atrevo a decir que es bastante pequeña. Eh, y entonces, de cierta manera, yo me puse en una situación un poco más difícil porque al estudiar diseño de moda me estaba limitando a esa industria. Es una, o sea, y es una decisión que tenemos que hacer todos en la vida, ¿no? Decidir qué vamos a estudiar. ujú, Pero yo me di cuenta en cierto punto de mi carrera que para yo conseguir trabajo solo podría trabajar en países en donde hubiera una industria de moda desarrollada, que solo iba a haber crecimiento si había industria de moda más grande y que de cierta manera estaba limitada, ¿no? Si algo pasaba en la industria de la moda, como ha pasado acá en el pasado, en que no crece o que está lenta, me estaba ujú, poniendo casi que un, un límite ahí. Cuando decidí hacer mi maestría, yo estaba entre hacer una maestría en diseño de moda, en business, pero para fashion, y mi papá muy sabiamente me dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué no piensas en una carrera un poquito más abierta? No significa que no tengas que trabajar en la moda más, pero que te abra a la posibilidad de que si tú te encuentras algún lugar en un país o en algún momento en donde ese sector específico no está funcionando, tú igual puedas eh, encontrar un trabajo. Y por eso decidí hacer un ujú. máster en Business Administration más abierto, no específico porque sí hay específicos para moda, pero yo decidí abrirme completamente. De hecho, hoy ya no trabajo en la industria de la moda, aunque pensé seguir trabajando en la industria de la moda, pero simplemente por el hecho de que a veces es bueno diversificar eso también, o sea, tener la posibilidad de que si algo pasa en el sector en donde tú te entrenaste, puedas sobrellevarlo buscando trabajos en otros sectores. Entonces, creo que eso también un Mm. poco demuestra. Qué interesante esa idea, Majo, sí, porque es el capital humano, ¿no? Entonces nuestro capital humano de cierta forma se basa en un expertise, en algún conocimiento, en nuestra experiencia laboral y todo, pero ¿cuánto de eso realmente puedes diversificar? Y porque de cierta forma vas haciendo una carrera o no puedes tener 10 trabajos totalmente diferentes al mismo tiempo. Totalmente. Entonces, qué interesante eso, sí. Y mucha gente, profesionales en finanzas y asesores financieros, sí toman eso en cuenta también cuando te ayudan a hacer la planificación, ¿no? Entonces, si tú, por ejemplo, trabajas en finanzas, o ya trabajas en una empresa de tecnología como Google, ¿no? Tu capital humano está atado a esa industria y si a esa industria le va bien, es probable que tú tengas trabajo, eh, te suban el sueldo y tu carrera progrese, ¿no? Pero, y por ende, hay veces que te recomiendan que no inviertas en tecnología porque ya tu capital humano ya está ahí, entonces no necesitas más exposure a esa industria y puedes invertir en otras cosas que también estarle invirtiendo a Google si ya trabajas en Google, por ejemplo. Entonces, interesante esa Sí. idea. Y el otro pequeño, Ah, antes de que pasemos al siguiente nivel, es el tema de estos inversiones verdes o sostenibles, que yo creo que mm, tú y yo lo hemos hablado en el pasado, simplemente fuera del programa, que a veces pensamos si es mejor invertir, y no quiero que piensen que no creo en el planeta, que pensamos que es mejor no, invertir porque, no sé, tu banco sacó un nuevo fondo que invierte en industrias renovables y sostenibles,
y uno piensa que chévere porque tengo que apoyar este tipo de industrias, de pronto no invertir en petróleo, etcétera, etcétera. Es válido. Cada persona debe invertir el dinero como piense que es lo mejor para ellos. Sin embargo, tener en cuenta que eso también significa que estás concentrando los sectores y excluyendo sectores enteros de tus inversiones que te pone en un riesgo más alto de no estar diversificado. Entonces, solo como para que también cada vez que hagan una decisión de inversión tengan en cuenta si eso les ayuda a diversificarse o no, eh, y qué Ujú. riesgo están tomando al tomar esa decisión. Hay todo otro episodio de esto de los ESGs y qué efecto tiene eso realmente, pero lo dejaremos para una siguiente ocasión. Pero, ok, la siguiente forma de tener diversificación, o el siguiente lente que le puedes pensar a tu portafolio, ya hablamos un poquito, es la geografía, es si estás todo concentrado en una misma ciudad, en una misma región, en un mismo país. Y eso es difícil de pensar si es que estás acostumbrado a invertir mediante instrumentos locales, ¿no? Entonces dices, ¿cómo me salgo del país si vivo aquí? Mi sueldo está aquí, mi trabajo está aquí y los bancos son de aquí. Entonces, ¿cómo voy a diversificarme más allá del país en el que vivo, ¿no? Entonces, eso creo que es un limitante si estás considerando únicamente los instrumentos muy básicos que están a la mano, ¿no? Entonces ahí ya tendrías que tener un nivel de sofisticación un poquito más alto para poder salir de ahí. Y la gente piensa que esto, o puede pensar que esto requiere tener cuentas en otros países o empresas o vehículos de inversión no sé, en las Islas Caimán y desde ahí mover el dinero a otras partes del mundo. Y no es nada tan complejo, o sea, como ya lo hemos dicho en varias ocasiones, mediante un broker internacional, cualquier broker, tú ya puedes invertir en bolsa a nivel global, ¿no? Entonces, es algo que conceptualmente es difícil de entender y decir, wow, es tan simple, realmente es así de fácil, sí, pero requiere ese paso, ¿no? De que tú abras una cuenta y empieces a invertir ya de una forma un poco más amplia, ¿no? Ya no solo en tu país y en las cosas que ves a la mano. Pero si haces eso, es súper sencillo tener parte de tu dinero invertido en Europa, en Asia, todo Latinoamérica, no solo en tu país, en Estados Unidos. Y ahí ya sales de esta concentración de estar en tres bancos, pero en un país pequeño, que no te aporta mucho, ¿no? Entonces, eso es un poco la geografía. Y creo que es la más Eh, fácil de entender, no necesariamente la más fácil de Ujú, hacer, en el sentido de que ujú, creemos que hay muchos obstáculos, pero en realidad es relativamente fácil. Esos sí. tres, o sea, el invertir en diferentes activos, diferentes sectores, diferentes geografías, creo que son los más comunes, los más fácil de imaginar. Hay otros Sí. conceptos un poquito más avanzados que son invertir en diferentes etapas y en diferentes tamaños. Eh, Alex, ¿nos explicas el de diferentes etapas? Creo que les podemos meter las dos en una misma, porque ya es un poco más avanzado, pero es básicamente el tipo de empresa en la que estás invirtiendo, ¿no? Eh, eh, y esto ya requiere pensar que, ok, ya no estoy invirtiendo solo a través de un banco donde yo les entrego el dinero y ellos me retornan un porcentaje como un interés, ¿no? O sea, esto ya asume que tú estás tratando de invertir en acciones y básicamente tú puedes invertir en empresas que son eh, un poco más pequeñas o más tempranas, se diría realmente, más tempranas o más maduras o más en crecimiento. Una empresa grande como Google, o las empresas más grandes que todos conocemos son
unas empresas mucho más maduras de cierta forma y hay empresas más tempranas, más incipientes, ¿no? Entonces, una forma de pensar en la diversificación es en qué etapa estás invirtiendo y el tamaño es algo parecido, es qué tan grande es esta empresa a nivel del mercado. Una empresa madura y grande sería algo como, sí, como Nvidia, una empresa así ya súper consolidada que tiene un montón de valor, Walmart. como Tesla también, por ejemplo. O alguna empresa súper pequeña como una empresa que está en bolsa y vende, no sé, vende lápices. ¿Ya? Y está un poco comodificada, pero sigue en bolsa y está ahí y representa relativamente una parte muy pequeña de la economía. Entonces una forma de estar concentrado es estar solo en las empresas grandes y las empresas maduras, las que todos conocemos. Tesla, Google, eh, Microsoft, ¿ok? Estas suenan bien, pero son solo de un tipo, son estas empresas maduras y grandes. Y también puedes estar diversificado si es que inviertes en otras etapas y otros tamaños, empresas más pequeñas, tal vez menos conocidas, que están naciendo o que de cierta forma no están teniendo este crecimiento gigantesco todo el tiempo. Y esas son otras formas de tener diversificación, no, no estar poniendo todo nuestro dinero en el mismo tipo de empresa, si bien Tesla y yo qué sé, y Google no están en la misma industria, ¿ok? Está una hace carros, otra tecnología, eh, son del mismo tipo si le aplicamos este otro lente, ¿no? Entonces creo que es de nuevo esta idea de podemos cortar el pastel de muchas formas y si le pensamos de otra manera, resulta que estamos concentrados en un mismo tipo de empresa. Súper. Creo que eso explica Eh, en general qué es la diversificación, cómo diversificar, cuáles son las diferentes cosas que tienen que tener en cuenta. Como les decíamos, la meta es que sepan para que puedan tomar mejores decisiones en el momento de invertir, o sea, para que puedan sentir la confianza de que están haciendo la decisión que es mejor para ustedes. A la final, la inversión, cuánta diversificación, cuánto riesgo quieren tomar, pues depende de ustedes. Pero al menos saben qué tipos de diversificación hay para que las tengan en cuenta al elegir los vehículos que elijan al invertir. Yo creo que una cosa más que quisiera hablar, que es un concepto que aprendí justo cuando leímos este libro de The Geometry of Wealth, había un momento súper claro en el libro donde el autor decía, todos queremos que la diversificación nos proteja para que cuando un sector en el mercado cae, mis acciones no se vean afectadas, mis inversiones no se vean afectadas. El problema es que queremos que cuando un sector vaya súper bien y vaya ganando, entonces yo no vea los daños, pero sí vea los retornos más grandes. El problema es que la diversificación significa que le vas a dar estabilidad. Entonces, al mismo tema, por tener un portafolio súper diversificado, no deberías ver unos picos muy altos tampoco. O sea, tú estás limitando, acuérdense de ese gráfico en donde el riesgo se acerca en lo alto y en lo bajo, más a una línea constante. Entonces, al diversificar nos protegemos de todas las bajas, pero obviamente también limitamos los altos, porque estamos diciendo que si yo tengo un portafolio tan diversificado, cuando algo le va bien, efectivamente a algo también le tiene que estar yendo mal al mismo tiempo. Entonces, como que se acerca más al centro y al average, que a mí me pareció un concepto interesante también. sí, y creo que es un buen punto que hay que topar de nuevo un futuro episodio donde hablemos de las estrategias de inversión. Eh, Invertir de forma altamente diversificada de cierta forma te acerca a una forma de invertir un poco más pasiva, donde tú inviertes en todo básicamente y solo buscas capturar los retornos promedio del mercado, que ya es un logro grande, ¿no? Eso también lo mencionaremos a futuro, pero muchas veces hoy es eso, ¿no? La forma de invertir que se conoce como activa
que es esta en donde tú eliges las cosas, tú eliges en qué empresas invertir porque tienes un análisis del mercado que te dice, va a ser, va a tener unos retornos increíbles y dado mi análisis yo puedo anticipar esto y eso me convierte en un gran inversionista. Y es esta idea de que sí, yo eh, puedo seleccionar o identificar los ganadores y no invertir en las empresas que van a perder dinero. Y es toda esta narrativa de poder capturar los retornos o al menos evitar las pérdidas, ¿no? Que es una idea súper poderosa, pero realmente no funciona así y ahí tendrán que venir a ese episodio para, para conocer por qué y sí, y entender un poco más de eso. Pero eso es la diversificación. Esperamos que esto haya sido útil para entender este concepto, como les decíamos. No es tan difícil, pero ya si te pones a pensar, ok, estoy en un mismo país, estoy invirtiendo en el mismo tipo de empresa, puede ser que no tengas tanta diversificación como pensabas. Totalmente. Y un recordatorio, si no le han dado like a este episodio, pueden darle like en este momento si se encuentran en YouTube. Si están escuchándolo en Spotify, pueden compartirlo con un amigo, con alguien que crean que le pueda parecer interesante. Y no se olviden de seguirnos, de darle follow. Y si tienen comentarios, preguntas, dudas, si hay temas que creen que les interesarían que cubramos en estas conversaciones, simplemente nos buscan en redes sociales, nos mandan un mensaje y nosotros siempre estamos pendientes para poder traerles el mejor contenido que podamos. Y con eso nos vemos la próxima semana. Súper.